Regresamos con PBO Radio, la 91.9 de la FM, la radio con fe. Bueno, ustedes habrán visto, amigos, que esta semana también ha sido tema el aumento de los casos de fallecidos por COVID. Hay una nueva cepa, hay 13 fallecidos, si no me equivoco, por lo menos era hasta el día de ayer que eran 13 fallecidos. Se ha incrementado los casos de contagio, porque al parecer la nueva cepa es bastante contagiosa. Ha habido toda una polémica por la fecha de vencimiento de las vacunas, ¿no? El ministro ha dicho que la fecha de vencimiento, lo que ustedes ven digamos en las cajas, ¿no? O en las botellas donde vienen las vacunas mismas, tienen una fecha que dice vence tal fecha, ¿no? Pero sin embargo el ministro ha dicho que no necesariamente vence en tal fecha, sino que esa es una cuestión, digamos, de alguna manera provisoria, y que la OMS ha mencionado unos estudios, pero no ha dicho de dónde los ha sacado, dice que se puede prolongar su vida útil 18 meses más, es decir, a esa fecha que está en la caja, uno le puede sumar 18 meses más y eso es lo que sería efectiva la vacuna. Por lo tanto, la gente se puede seguir vacunando, pero evidentemente eso ha causado de alguna manera confusión en la opinión pública, lo que es lamentable porque lo que más se necesita es que la gente se vaya a vacunar. Ahora, hay otro tipo de tema que también es lo fascinante del periodismo, es que uno tiene invitados de lujo que van digamos, absolviendo preguntas y dando respuestas que uno a veces no conocía. Es que lo que se nos había vendido como la última generación de vacunas, la bivalente, porque todo el mundo hablaba de la autoridad hablaba de la vacuna bivalente, ¿no? La vacuna bivalente es la que corresponde, ya las otras vacunas no sirven para nada, las que nos pusimos, la primera dosis, segunda dosis, tercera dosis, váyanse a poner la bivalente, hasta que de repente salió una vacuna, esta semana la información de que existe una vacuna monovalente, que es la última de la última vacuna, la última generación de vacunas, que todavía no llega el lote al Perú, pero que va a llegar este trimestre, ¿no es cierto? Y que eso sí cubriría de todas las variantes que existen del COVID. Bueno, para aclarar todos estos temas, para hablar sobre este tema, hemos invitado al doctor Arturo Pareja, director del Centro de Investigación de Virología de la Universidad San Martín de Porres, al cual le damos la más cordial bienvenida al programa. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy buenos días. En realidad, le he escuchado y, bueno, he tomado mentalmente nota de algunas cosas que debemos corregir para que el público, la audiencia que ustedes tienen, lo tenga muy claro. Si me permite iniciar con lo del término cepa, ¿no? Estamos frente a una nueva cepa. En realidad no es una nueva cepa, es prácticamente la misma. La misma cepa. Es que cuando uno habla de cepa, uno como virólogo, como médico virólogo, uno dice, oye, yo tengo una cepa A y después tengo una cepa B, hay diferencia. Lo que estamos viviendo es que todas las subvariantes, ni siquiera variante, la que se ha referido, denominamos subvariantes, siguen siendo SARS-CoV-2, siguen siendo el virus SARS-CoV-2. Entonces, cuando aparece por primera vez este virus en Wuhan, se denomina SARS-CoV-2, y con el paso del tiempo, durante la pandemia, comienza a tener variantes, ¿no? La última variante que tenemos del SARS-CoV-2 y que está dominando el mundo se denomina Omicron, y ya tiene como un par de años circulando en el mundo. Omicron es una variante del original SARS-CoV-2, pero sigue siendo SARS-CoV-2 con leves cambios. ¿Qué es la JN1? Ahorita vamos por eso. Cuando yo hablo de una variante, es como decir el padre y su hijo. ¿Ok? El hijo es Omicron. Leves cambios. De ahí esa variante Omicron, pues tiene más hijos. Ya serían los nietos del SARS-CoV-2 de Wuhan. Ajá. Esos nietos son las subvariantes. Y en el paso de estos años, obviamente Omicron comienza a tener más subvariantes
Y en la actualidad, desde diciembre, viene circulando en nuestro país esta subvariante que se llama JN.1. Un nieto de Wuhan, un hijo de Omicron, pero sigue siendo SARS-CoV-2 y sigue relacionado, o la enfermedad que produce es COVID-19. Esa es la enfermedad. Entonces, si fuera otra cepa, uy, qué miedo. Porque si fuera otra cepa, ya no sería SARS-CoV-2, claro, SARS-CoV-3, claro, SARS-CoV-4. Ahí tendríamos graves problemas, porque ya es otro. Hay que empezar casi de cero. Pero cuando hablamos de variantes y subvariantes, las vacunas originales, por ejemplo, yo tengo la vacuna original, la que nos pusieron Pfizer hace mucho tiempo, y eso fue gracias a un trabajo que hicimos nosotros en la universidad, donde desplazamos Sinopharm y dijimos no da efecto Sinopharm. Eso fue un estudio publicado por nosotros y pasamos a Pfizer. Pfizer fue creado para el SARS-CoV-2 Wuhan, ¿no? Y sus posibles variantes, hubo muchas que nos conocemos. Si yo me aplico eso, ¿va a ser efectivo? La pregunta es, contra su hijo Omicron. La respuesta es sí va a ser efectivo. Claro, no al 90% como era con Wuhan, pero sigue siendo efectivo contra Omicron. Muy bien, seguimos con las primeras vacunas. Luego vienen las subvariantes y la pregunta es, ¿será efectivo esa primera vacuna de Wuhan contra las subvariantes de Omicron en el tiempo? Sí, todavía podemos ver efectividad. O sea, es correcto, porque sigue siendo SARS-CoV-2. ¿Cómo se ve la efectividad? La efectividad no depende 100% de este vial llamado vacuna, ¿no? Que nos aplican, ya sea Pfizer, ya sea Moderna. No se ve la efectividad. La efectividad lo da el sistema inmune de la persona quien recibe la inyección de la vacuna. Hay personas que responden bien su sistema inmune, hay personas que de repente medianamente responden y hay otras que no responden para nada. Y eso también nosotros lo hemos comprobado en nuestro centro de investigación. Entonces depende de la persona, no solamente es de la vacuna. Entonces obviamente, si a mí me ponen ahora la bivalente, ¿por qué se llama bivalente? Sí, eso es una buena pregunta. Ah, sí. ¿Por qué se llama bivalente? Porque cuando terminó las monovalentes originales, la industria farmacéutica sigue investigando y sigue. Entonces dice, muy bien, están apareciendo más variantes y las variantes están teniendo más subvariantes. Entonces voy a hacer bivalente, pero en la bivalente voy a mezclar la cepa original, voy a tener la cepa original de Wuhan y le voy a poner la efectividad para la variante Omicron. Y las posibles subvariantes que hasta el momento de investigación y fabricación existían, porque siempre es retrospectivo. Entonces vienen las bivalentes porque tienen dos variantes, no dos cepas. La original más su primer hijo, o uno de sus hijos, pues no fue su primer, su último hijo es Omicron. Muy bien, entonces yo me estoy poniendo contra estas dos formas de SARS-CoV-2 y mi organismo tiene que responder. Eso quiere decir que si yo me pongo solo la monovalente inicial, mi sistema inmune va a pensar y va a decir, ¿es bueno o es malo este virus que está ingresando mediante la vacuna? Porque es una partícula del virus, ¿no? Pero para el sistema inmune es un agente infeccioso. ¿Es bueno o es malo? Se toma su tiempo por primera vez y dice, es malo, y comienza a atacarlo, a formar defensas. Pero si ya lo conoce, ingresa la vacuna y dice, no, este ya es conocido y sé que es malo. Lo ataca inmediatamente, forma anticuerpos para atacar. Pero como la bivalente también tiene Omicron, entonces dice, este me parece conocido, dice el sistema inmune. Es parecido al original. Ah, ok, mejor tomo mis precauciones y lo ataco. Entonces también se crean defensas contra Omicron. Muy bien. Usted ha dicho, ya están antiguas o ya pasan entre comillas de moda las bivalentes porque hay una nueva que se llama monovalente mejorada. Sí. Entonces las personas, y yo he escuchado de las personas en los centros de vacunación, no señorita, a mí no me ponga la bivalente, yo quiero la monovalente. Que ni siquiera ha llegado al Perú. Que ni siquiera ha llegado a muchos países.
Sí, ¿no? claro. Pero primero le llega a los norteamericanos, obviamente, porque ahí están sus centros de investigación y de producción. ¿Qué cosa es la monovalente? Simplemente es mejorada, se llama. Simplemente es la misma bivalente al que le han sacado la Wuhan, el virus Wuhan. Se han quedado, el original, se han quedado con el hijo de Wuhan, que es Omicron, pero el Omicron actualizado, o sea, está con los últimos nietos. Ya. O sea, sí tienen las últimas subvariantes. Ya. Entonces, ¿pero qué pasa? Me aplican hoy. Pasan 6 meses y salen las otras subvariantes. Entonces van a decir, oye, ya no me sirve esta vacuna porque ahora hay nuevas subvariantes que ya no es la JN.1. Sí, está bien. Y van a seguir apareciendo con el paso de los años más subvariantes, más variantes, ¿no? Van a seguir apareciendo. Pero va a seguir siendo efectivo, estimulando mi sistema inmune. Sí, mientras sea Omicron, va a seguir estimulando. Entonces, de eso se trata. Un ejemplo práctico de la experiencia que tenemos. Virus de la gripe, influenza. Todos los años, bueno, pues todos los años, ya se ha hecho algo común. Todos los años cambia o se modifican las vacunas. Y uno dice, todos los años. Claro, porque sigue siendo virus influenza, sigue siendo el core, el núcleo, sigue siendo ese virus de la influenza de hace décadas. Solamente que ha ido teniendo hijos, ha ido teniendo nietos y obviamente todos los años se va renovando, actualizando, como actualizamos un software, pero sigue siendo virus de la influenza, ¿no? Entonces es actualización. Las actualizaciones simplemente hacen que si las vacunas van perdiendo efectividad con el paso del tiempo y el aumento de las subvariantes, con las actualizaciones otra vez lo remonto. Pero no es que sea cero, que ya no me sirva para nada. No, porque sigue siendo el mismo virus. Ok. Ahora, esta semana se han reportado 13 muertos. Ya más de 15. Más de 15, perdón. 13 era hasta ayer o así es. 15. 15 muertos. Eso debería encender una alarma, alerta, porque lo que se conoce, lo que se dice es que esta subvariante es súper contagiosa, más contagiosa que las otras. Eso no sé si será cierto o falso, pero eso es lo que se estila decir. Y por eso están invocando al público a que vaya a vacunarse. Y ahora también a que usen la mascarilla. Pero esto califica como para una emergencia que deberíamos tener en cuenta, como una ola, como se produjeron en el pasado, o simplemente es un hipo, una situación previsible de muertos por este virus. Primero, en esta etapa, claro, no es ola. Si lo queremos comparar con todas las que hemos tenido en los años anteriores, esto lo denominamos desde el punto de vista epidemiológico como un brote. Un brote. Así es. Ahora, vamos más o menos 4 años desde el inicio de la pandemia. Claro, la OMS hace ya más de cerca de 2 años ha dicho, terminó la pandemia. Claro, terminó el título denominado o la calificación epidemiológica de pandemia. Y estamos en una fase endémica. Endémica quiere decir convivir con el virus, aprender a interrelacionarnos con el virus. Entonces, en epidemiología, lo que se hace es ver a futuro, estadísticamente, cómo se me va a presentar estas infecciones durante el año. Y se sacan estadísticas. Entonces, uno dice, yo preveo que para este trimestre o este semestre voy a tener tantos infectados, porque el virus no se va a ir, siempre va a estar, tantos fallecidos. Siempre. Es una previsión. Es una previsión, así es. Numérica, estadística, matemática, que se puede cumplir o no. Si se cumple hasta ese límite, ok, es lo previsible. Porque así nos va a durar durante muchos años. No, esto se elevó del límite. Ajá, ahí sí estamos en una emergencia. Se salió de control. Se salió de control, cosa que no estamos. Ya, perfecto. Es lo previsible.
Y hemos visto que estas personas que han fallecido obviamente son adultos mayores, con enfermedades llamadas comorbilidades. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente: ahorita nosotros estamos alterados porque hemos salido recientemente de una pandemia. Claro. Estamos alterados y todavía vamos a seguir estresados y alterados durante varios años. Pero ¿qué es lo que sucede? Ya no nos altera ver al año 1.000, 2.000, 3.000 muertos por influenza, por neumonía debido a influenza. Eso ya no nos afecta, lo vemos como algo común. Pero ¿y qué pasó? Nos alteramos por 15 de COVID. Claro, no deberíamos ver. Una muerte es catastrófica. Una sola muerte es catastrófica. Claro, pero en enfermedades infecciosas y epidemiología, lamentablemente se tienen que poner muchos factores. Ok, doctor. Le agradezco mucho al doctor Arturo Pareja, director del Centro de Investigaciones de Virología de la Universidad San Martín de Porres, por habernos dado todo este alcance tan importante.